Hola, hola, bienvenidos sean todos a una clase de computación. El día de hoy vamos a ver la historia de las lactos. Cuando hablamos de la historia de las lactos, hablamos no solamente de computadoras, estamos hablando de portátiles, estamos hablando de unas generaciones de computadoras que no solo se identifican por su peso y su tamaño, sino también por sus capacidades, además de la eficiencia de transportación. Son bastante versátiles y, por supuesto, vienen en diferentes modelos. Una de las primeras lactos fue en 1982, que se consideraba la primera lacto. Era del tamaño de una hoja A4 y pesaba 1,6 kilogramos. Dentro de ella tenía una memoria RAM de 16 kilobytes. Ni siquiera tenía un giga, sino kilobytes. Y por supuesto, poseía una capacidad como un microordenador normal. Sin embargo, Exxon a principios de los 90 comenzó a producir microordenadores. Esto hizo más eficiente lo que es su evolución. Dentro de las primeras lactos, por supuesto, tenemos esa que es una portátil que se consideraba que fue diseñada en 1981. Sin embargo, en algunas historias se identifica que su lanzamiento fue en 1982, lo que para muchos se consideraba un diseño original. Venían a lo que es un color, un solo color. Y por supuesto, a pesar de eso, a partir de 1980, Exxon se dedica a crear los microprocesadores Hitachi que vinieron diferenciando lo que son no solo el tamaño, sino el peso, sino también la versatilidad, la eficiencia de cada uno de sus hardware. La historia de las lacto es bastante fascinante debido a que cada una de las décadas se va produciendo generaciones y por supuesto van mejorando no solo las capacidades, sino el rendimiento, duración de baterías, entre otras funciones. Son en la actualidad indispensables para el trabajo, estudio, entretenimiento, entre otras funciones. Cuando hablamos de una lacto, entendemos que es una computadora portátil que podemos llevar a cualquier lugar. Es compacta, bastante liviana, viene en diferentes tamaños de pantallas. Todas se identifican a través del tamaño por pulgadas. Pueden ser de escritorio, puede ser transportables, puede ser convertibles y pueden ser portátiles. Dentro de sus características son bastante eficientes, sus tamaños son diferenciados, pueden ejecutar cualquier tipo de programa. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones o software que no se corren en cualquier lacto. Todo va a depender de su capacidad, eficiencia y, por supuesto, de la generación. La práctica de lo que son las lactos, pues esto viene a generar lo que es mucha controversia, porque para algunos la consideran lo que es un lujo y ya en la actualidad no se considera un lujo, es una necesidad. Todas ellas contemplan la practicidad dentro de un solo equipo. No necesitas comprar teclados, tener una pantalla aparte o tener un mouse. Incluso no necesitas conectarle cables de internet, debido a que ellas poseen la conectividad Wi-Fi. Dentro de las partes que tenemos, las partes principales están compuestas por la pantalla, el teclado, el trackpad o trackpads, que permite la interacción del dispositivo de manera sencilla y eficiente en un solo equipo. El teclado viene a manejarse como un principal interfaz, que es un dispositivo de entrada que permite escribir texto e ingresar comandos a través de la misma. El trackpad o touchpad es un elemento importante porque nos funciona como un mouse. Para su navegación es incluso sus funciones son bastante prácticas. Sin embargo, puede ser reemplazado por un mouse externo. Lo mismo pasa con el teclado.
Las pantallas viene siendo un componente sumamente importante. Es la parte central de las lactos. En ella podemos visualizar todo el contenido que estamos procesando. Sin embargo, el tamaño de las pantallas va a depender del tamaño de la lacto y todas se identifican a través de pulgadas. Varían desde las 14 pulgadas, de 17, 19 hasta algunas gamer que podrían generarse en 21 pulgadas. Sin embargo, en la actualidad, en las últimas generaciones, no pasan de las 17 pulgadas. Dentro de la misma pantalla podemos encontrar entretenimiento y, por supuesto, a través de ella, ejecutar funciones y programas dentro de la misma. Para lo que son las funciones, podemos ver que las funciones de las lactos se especifican en tres partes, que contiene la pantalla, que es donde visualizamos todo lo que realizamos, el teclado, el que nos ayuda a introducir comandos, caracteres, escritura, textos, entre otros, y el trackpad o touchpad, que es el que nos permite como una función del mouse para mover el cursor, identificar y, por supuesto, dar clic en todas partes que queramos. En la parte de los cuidados básicos, podemos identificar algunas. Debemos mantenerla limpia, limpiar con un paño suave y seco. Sin embargo, podemos utilizar algunos limpiadores de aparatos electrónicos para evitar el polvo, debido a que tienen ventiladores internos y esto absorbe todo el polvo que está alrededor y eso se va acumulando dentro de los hardware o dentro de las partes internas de los lactos. Evitar golpe es primordial, ya que un golpe o una mala colocación del equipo podría dañar algunos de los componentes internos. Dentro de ellos, los más delicados son el disco duro y la pantalla. Para protegerla del calor, debes asegurarte que si tu equipo produce un calentamiento, pues por supuesto debes llevarla a un técnico inmediatamente, porque puede hacer que tenga las partes internas llenas de polvo, incluso falta de pasta de enfriamiento. Además de esto, el sitio donde se encuentre el ambiente es bastante caluroso y encerrado, lo que significa que debes protegerla del calor. Para eso es recomendable utilizar los fan cooler, que esos son ventiladores externos que absorben el calor de las mismas. Actualización de los software es sumamente importante, ya que a través de ellos tenemos un mejor funcionamiento y una eficiencia al ejecutar los programas. Esto es importante mantenerlo al día. Se recomienda que cada 6 meses estos equipos sean formateados y, por supuesto, sean limpiados, no solo a nivel de software, sino a nivel de hardware, que limpien todas sus partes internas y coloquen nueva pasta de enfriamiento. ¿Cómo encendemos y cómo apagamos una lacto? Se dice y parece ser muy sencillo, pero es una parte importante para mantener nuestro equipo en excelente funcionamiento. ¿Eso qué significa? Que si usted le da un mal apagado a su laptop, puede correr el riesgo de dañar el sistema operativo o dañar el arranque del sistema operativo, lo que le implica que tiene dos soluciones: poder arreglar el arranque del sistema operativo o volver a formatear, instalar un sistema operativo nuevo. Por eso debe seguir el proceso, no solo del encendido, sino también del apagado. Encender una lacto no es simplemente apretar un botón. Debemos tener paciencia y dejar que sus componentes internos de software se manejen y se restablezcan de forma correcta. La espera es sumamente importante y, por ejemplo, para apagarla, debe apagarla correctamente. Ir al botón inicio, darle a apagar y en el botón apagar. ¿Cómo usar el teclado y el mouse? Siempre damos un mal uso de los mismos porque creemos que tienen la misma dimensión y el aguante de una computadora de escritorio y no es así. El teclado es bastante delicado porque tiene componentes más frágiles y por supuesto puede absorber algún tipo de líquido, sudor de las manos, alguna chispa o algunas gotas de agua que puedan caer sobre el mismo.
Escribir no es solamente apretar una tecla. Debemos usar una pulsación correcta, es decir, la fuerza en cada uno de los dedos. No debemos hacer esto porque estaríamos causando un impacto en el teclado y esto, por supuesto, dañaría el teclado a largo plazo. El trackpad o touchpad, este nos permite a mover el mouse. Por supuesto que si tenemos las manos llenas de aceite o de grasa o de comida, podemos dañar lo que es el movimiento, además de golpearlo o utilizarlo de una mala manera. Debemos deslizar los dedos con suavidad para que se conserve el uso del mismo. Sin embargo, es importante y en las mayorías de los casos, dueños de las laptops utilizan un mouse externo. Esto para evitar el desgaste y el uso del touchpad. El mouse externo, este es una pieza importante. Sin embargo, no es necesario. Es solo para cuidado. En preferencia, es bueno conectarle un mouse externo debido a la facilidad o, por ejemplo, la costumbre que tengamos para usar lo que es el teclado. Es importante cada uno de estos. Sin embargo, lo mismo podemos hacer tanto con el teclado como el mouse. ¿Cómo nosotros podemos navegar en la misma? En la misma podemos navegar fácilmente. Hay algunas de ellas que son táctiles y otras que se manejan a través del touchpad y el teclado. Dentro de las mismas tenemos las barras de tareas, que es la parte inferior de cada una de nuestras pantallas. Esto nos permite acceder a los programas y aplicaciones que tenemos instaladas en nuestras laptops. El menú inicio es un menú sumamente importante, ya que allí encontramos todas las aplicaciones, además de las funciones, configuraciones, archivos y, por supuesto, el botón de apagado. Dentro de las ventanas de la misma, podemos ver que hay diferentes funciones, hay múltiples funciones, ventanas que podemos abrir al mismo tiempo. Todo va a depender de la eficiencia de su laptop. Dentro de estas mismas, tenemos el uso de los juegos. Estos juegos pueden variar dependiendo que sean educativos. Algunas de ellas traen juegos de matemática, lectura, lógicas, entre otras. Sin embargo, todas estas aplicaciones son instalables. Aplicaciones de dibujos como Paint o Paint 3D, entre otras, pueden venir configuradas, predeterminadas dentro de algunas aplicaciones que usted le instale en su laptop. Esto nos sirve para ser más creativos. Las laptops nos dan una gran ventaja, ya que podemos movilizarnos a cualquier lugar. Eso nos ayuda a desarrollar la creatividad y poder reutilizar eficientemente nuestras aplicaciones de dibujo. Libros interactivos. Esta es una de las ventajas que nos dan las laptops. Podemos ver a través de ella libros interactivos en nuestra cama, en nuestro sofá, en nuestro carro, en el bus, en un avión y podemos interactuar incluso en videoconferencias con nuestros familiares sin ningún inconveniente. Dentro de los consejos de seguridad al usar una laptop, tenemos algunas de ellas. El componente de nuestras contraseñas seguras. Estas deben establecerse de forma única para proteger la información que guardamos en nuestras laptops. La supervisión de adultos en el caso de que las laptops estén siendo utilizadas por niños es muy importante, ya que a través de la misma tienen acceso a Internet libremente y esto puede ocasionar algún tipo de daño psicológico, además de físico, por contenido inapropiado que nuestros niños puedan estar viendo en las laptops. Antivirus y actualizaciones. Esto es muy importante. Sin embargo, hay algunos sistemas operativos como Windows 11 que traen predeterminado el Defender. Defender es el antivirus predeterminado para el sistema operativo. Sin embargo, si usted trabaja con información sumamente delicada e importante, es vital que su laptop contenga algún tipo de antivirus que pueda proteger no solo las contraseñas, sino la información que usted tiene allí. El uso responsable, pues esto es vital porque el exceso de uso puede ser perjudicial
Para la salud puede causarte insomnio, daños en la vista, además de un estrés que puede contenerse a través del exceso de trabajo. Cada uno de nosotros somos responsables con el uso de nuestros equipos, independientemente que sean adultos o sean niños. Esto es muy importante que usted tenga en cuenta cada uno de estos consejos. Para finalizar, queremos recalcar que dentro de la historia de las lacto es un mundo fascinante y maravilloso. En 1982, la Compaq también crea su portátil. La IBM en ese momento hace lo que es el diseño y lanzamiento de su nuevo equipo. Este primer ordenador se lanzó como comercio, es decir, de forma comercial. Y por supuesto, tenía lo que era el sistema operativo MS-2, que es el que usa la Apple. Dentro de los mismos años, la IBM crea en 1986 lo que entra a la competencia de las convertibles, es decir, eran bastante pesadas, algunas de ellas tenían pantalla LCD, entre otras características. También tenemos dentro de esa misma evolución que en 1991 se revolucionan las Mac. Esto lo hacen a través de la Apple. Y por supuesto, allí viene la Mac PowerBook que vino a revolucionar lo que fue todo lo que fue las lactos. Dentro de la misma traía lo que eran pantallas LCD y por supuesto una memoria RAM de 2 megabytes. Ya no venía en kilobytes, sino megabytes. Y por supuesto, o sea, así fueron mejorando a medida del tiempo. En 1992 se lanza la competencia con PowerBook, que lanza una combinación o una innovación entre la Apple, Sony y IBM. Este TrickPad se hizo mantenimiento y por supuesto a un precio similar a las anteriores. Esta contenía una memoria RAM de 80 megabytes. Y asimismo fueron produciéndose cada una de las generaciones de las lactos. En 1993 se lanza IBM con el ThinkPad 700 series. Ellas hasta en la actualidad todavía existen algunas por allí. Ellas contenían lo que era una memoria RAM de 4 megabytes. Y por supuesto, fueron mejorando los discos duros de 80 megabytes a 120 megabytes. Su pantalla era de 9.5 pulgadas. Esto generaba una gran atracción. En 1994, uno de los elementos que mezcla el toast bus ya no era redondo como una bolita, sino que ya era diferente. Dentro de las mismas, tenemos que hubo una mezcla de todas estas lactos y se fueron mejorando debido a sus generaciones. En la actualidad se encuentran tipos convertibles, portátiles, de escritorios, netbook, notebook, entre otras. Podemos ver la gran capacidad que han tenido las empresas tecnológicas para poder producir todas estas tipos de lactos y que al momento de adquirir una de ellas, pues ya no hayas a cuál escoger. El consejo es que escojas dependiendo tu necesidad y lo que requieras y para qué la quieres utilizar. En resumen, ten en cuenta al momento de comprar tu lacto las especificaciones y la eficiencia que tiene, tanto en pantalla, baterías y sus componentes internos. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Muchas gracias. Bye bye.